Bienvenidos a esta nueva edición de El Resumen Internacional de todo lo que está pasando en Argentina, en el mundo, pero hoy un resumen especial, porque nos vamos a dedicar a analizar el impacto de nuestro país en torno a la 136ª edición de la Exposición Rural de Palermo, por la ganadería, la agricultura, la tecnología, la innovación y la industria internacional. Todos los que han viajado a visitarla y también nuestros protagonistas relacionados en el mundo. Empezamos por el análisis de Marcelo Elizondo en torno a la producción argentina y el comercio exterior. Dentro de todo lo que exporta la Argentina, que este año van a ser algo menos de 80.000 millones de dólares, todo el complejo agroproductivo explica más del 60%. O sea, claramente, de todo lo que exporta la Argentina, el componente de origen agrícola, sea con mayor o menor manufacturación, es más del 60%. Ahora, claramente, ese es un sector que ha estado castigado históricamente por tipo de cambio atrasado, por las retenciones, en algunos casos por prohibiciones cuantitativas. Afortunadamente, el nuevo gobierno, que comenzó el 10 de diciembre pasado, ha ido eliminando restricciones al comercio, está anunciando que va a reducir y luego suprimir el impuesto país. Tengo la sospecha de que entre hoy y fin de año el cepo va a ser desaparecido y nos quedan las retenciones, que es algo que seguramente por necesidades fiscales tardará un poco más en salir. Yo creo que si la Argentina despejara el escenario de todo este tipo de obstáculos, claramente podría estar exportando en general en todos los rubros y casi el doble. Podría estar en unos 150.000 millones de dólares. Y por supuesto dentro de eso el componente agrícola, que podría crecer 50%. En un proceso de maduración, inversión y mayor productividad. Pero claro, venimos heredando muchos años de desarreglos. Yo creo que el gobierno actual está bien enfocado, pero tiene que ir administrando los problemas que recibió y la implementación de la nueva agenda de un nuevo modelo de país. En cuanto a las inversiones en la Argentina, inversiones internacionales en el sector agropecuario, ¿en este contexto las ve viables? Las veo viables en la medida en que se den determinadas condiciones. Yo creo que hay 4 grandes requisitos para que la Argentina tenga un despegue inversor. Primero, la estabilización de la macroeconomía. Está en marcha, pero hay que consolidarla. Segundo, avanzar en la desregulación, que ya está en el DNU 7023, que está en la ley bases, pero que requiere ejecución y reglamentación y algunas normas adicionales. En tercer lugar, hay que salir del cepo, porque el cepo es un gran desaliento para el ingreso de divisas. Y en cuarto lugar, la implementación del RIGI en la ley base, que es un gran incentivo. Mucho de eso ya está en avance, en buena parte en proceso de ejecución. Ese cuadrado de condiciones son el requisito. Con eso, la Argentina tiene que tener un gran despegue inversor. El Banco Mundial se sumó y estuvo presente acompañando a la Exposición Rural de Palermo y conversamos con Irene Wasilewski, que forma parte de la entidad y que conoce muy bien de qué se trata el campo y qué es lo que necesita. A ver, los productores agropecuarios a la hora de adoptar tecnologías, de desarrollar producciones sostenibles, tienen múltiples voces. Por un lado, tienen mensajes desde los gobiernos provinciales, municipales, nacionales, también desde quienes hacen asistencia técnica, los organismos como el INTA o incluso los ingenieros agrónomos de confianza. Los productores son muy de escuchar a sus técnicos de confianza. También se nutren mucho de otros productores, asociaciones como CREA, son espacios en los cuales los productores se inspiran entre sí, pero también escuchan a los proveedores de insumos. Entonces ahí es interesante ver entre todos esos múltiples mensajes cuáles son los mensajes que captan los productores a la hora de poder aplicar en territorio nuevas tecnologías y prácticas de manejo sostenible, tanto como sobre cultivos como sobre producción ganadera. Y por eso
hay un estudio, yo comentaba en el panel que hay un estudio que se hizo sobre productores en Europa, pero que se puede replicar claramente en Argentina, en el cual, si bien el productor recibe toda esa información de múltiples fuentes, a quienes más credibilidad le dan es a quienes hacen asistencia técnica. Todos los técnicos, los ingenieros agrónomos, ya sean privados o que colaboran con el INTA, con otros organismos, incluso municipios que apoyan con asistencia técnica. Pero más allá de eso, aquellos a quienes le dan más aplicación a esos consejos, a esas recomendaciones, es a los proveedores de insumos. Entonces, quienes le proveen insumos al productor son los que capturan la mayoría de su atención a la hora de aplicar en campo un consejo técnico que hayan recibido. Por eso para nosotros es interesante que todos los desarrolladores de tecnología, que incluso quienes trabajan sobre desarrollo de agricultura climáticamente inteligente y otras iniciativas similares, se apoyen mucho en las cadenas de valor, porque son quienes más cerca hablan con el productor. ¿Cuáles son las necesidades para fortalecer el desarrollo de las tecnologías y, por el otro lado, la adopción por parte de los productores? A ver, por un lado, aquellos que desarrollan tecnologías vinculadas con el agro, hoy necesitan, como veíamos hoy, un entorno de validación. Hay un desafío estamos en laboratorio, hacemos prototipos tecnológicos, pero luego hay que aplicarlos a campo, en entornos reales. Y para los innovadores, encontrar esos ámbitos fuera del laboratorio, fuera de la empresa, es un desafío. Le pasa a las empresas privadas que desarrollan tecnologías vinculadas con el agro y también a los institutos de investigación de universidades o de institutos del CONICET, donde prueban tecnologías, desarrollan tecnologías, pero a la hora de involucrar a los productores para probar en entorno real se les dificulta. Y ahí vemos una necesidad de interacción muy grande entre los actores y también entender que el productor a la hora de adoptar una tecnología nueva está poniendo en riesgo su producción en muchos casos. No sabe cuál va a ser el resultado. Le dicen, bueno, este bioinsumo ha sido probado en laboratorios y logra eliminar una plaga. Bueno, pero si no lo logra en mi campo, estoy poniendo en juego la producción de este año e incluso la del año que viene también. Entonces, comprender esa necesidad del productor de cuidar su producción y no exponerla a altos riesgos es algo que hay que trabajar entre todos. Cómo lograr entornos de aplicación de las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo acompañar al productor en ese proceso de adopción de riesgos. Y para los innovadores también, y para todas las empresas que hacen desarrollos de tecnologías en agro, el acceso a financiamiento también es un foco importante que nosotros resaltamos en un estudio que hicimos recientemente del Banco Mundial sobre el sector agrícola en Argentina, la necesidad de que el sector financiero acompañe los procesos de desarrollo con los tiempos que esos procesos requieren, comprendiendo el riesgo que esos procesos requieren para la industria. Ahí hay mucho trabajo para hacer y mucha articulación pública-privada. Nosotros creemos que el sector privado es líder en Argentina en el desarrollo de tecnologías para el agro, pero al mismo tiempo hay un rol muy importante del sector público en apoyar aquellas tecnologías, el desarrollo de tecnologías que trabajen sobre bienes públicos, que generen bienes públicos, como el aumento de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el cuidado de los recursos naturales per se y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Ahí creemos que es un lugar clave en el cual el sector público y todo el entramado entramado público de desarrollo e innovación en ciencia y tecnología tiene que estar acompañando al sector agropecuario. ¿Cómo caracterizarías lo que son las redes de valor y a qué habría que prestar la atención en ese ámbito? Bueno, redes de valor es un concepto que describe muy bien lo que en otros ambientes se llama el ecosistema de desarrollo tecnológico. Aquí tenemos a innovadores que vienen de las ciencias duras principalmente, incluso empresas innovadoras que se forman con científicos de institutos de investigación. Después tenemos innovadores que surgen de la industria. Hay muchas empresas del agro que han abierto capítulos, áreas específicas
específicas o se han asociado con otros para desarrollar empresas de base tecnológica que logren innovaciones en el agro. Tenemos, bueno, las universidades, que son un factor fundamental, no solo por el apoyo al desarrollo de recursos humanos especialistas en tecnología, sino también por ese vínculo local que tienen. O sea, las universidades hoy están en todo el entramado, están vinculadas con todo el entramado productivo, las empresas pequeñas, medianas, grandes y el sector público, tanto nacional como subnacional. Ahí tenemos una red general, pero directamente en lo que es el desarrollo y la aplicación de tecnologías en el agro, necesitamos que todos esos actores de la red tengan una mayor comunicación entre sí. ¿Para qué? Primero, para entender qué está haciendo cada uno, porque cada uno tiene su propia agenda que está vinculado con sus intereses. Entonces, muchas veces tenemos dos áreas trabajando exactamente en lo mismo, pero en distintos y no se comunican. Y al mismo tiempo, en muchos casos, necesitamos que las tecnologías que se desarrollan sean difundidas, que por ejemplo todas aquellas instituciones que hacen asistencia técnica conozcan las nuevas tecnologías y puedan acompañar esas nuevas tecnologías en la implementación a campo. Entonces, tecnologías digitales, genética, bioinsumos y así múltiples aplicaciones, por ejemplo, a la hora de comunicarla a un productor mediano que recibe asistencia técnica del INTA, no necesariamente tiene conocimiento de todo eso. Fomentar ese diálogo entre los actores, entre quienes desarrollan tecnologías, los productores y quienes hacen asistencia técnica, para nosotros es una de las claves para lograr no solo mayor desarrollo de tecnologías, sino también mayor adopción. Por último, quería preguntarte, teniendo en cuenta la coyuntura actual del país, ¿cuáles son tus expectativas para lo que refiere el sector agro y todo este tipo de innovaciones que están apareciendo? Bueno, aquí tenemos un gran desafío, ¿no? Por esto mismo de, bueno, el sector privado hoy va a estar teniendo que desarrollar todo y asumir todos esos riesgos de adopciones tecnológicas por sí solos, aparentemente. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese riesgo o esa generación de bienes públicos se siga generando? Y ahí creemos que justamente cuando el sector de innovación identifique la importancia de focalizar. De hecho, hoy ya hemos visto muchos casos y por suerte hay muchas empresas de base tecnológica que están focalizándose en el desarrollo de agricultura sostenible. Ahí vamos a lograr un bien público a partir de una amplia participación del sector privado, esperemos. Por ejemplo, la trazabilidad en temas de agroquímicos que hemos visto, o el tema estábamos justo recién hablando con una empresa que desarrolla bonos de biodiversidad o trabajo sobre restauración de bosques, agricultura regenerativa. Tenemos múltiples actores que están tomando ese desafío que va a implicar no solo ventajas para las empresas, sino también bienes públicos para toda la comunidad. Entonces, para nosotros vemos ahí una oportunidad hoy de mirar una agenda, ampliar esa agenda del agro hacia algo que genere un beneficio para todos. Y ahí también, en este nuevo entorno, no solo nacional, sino global, donde los mercados internacionales son cada vez más exigentes en cuanto a los atributos ambientales de los productos, ganadería, soja, cero, libre de deforestación, reducción de huella de carbono, carbono neutralidad. Muchas empresas incluso industriales que le demandan a sus proveedores que sean regenerativos en agricultura, o sea, la agricultura regenerativa, más allá de que venga traccionada por los propios productores, viene por los grandes compradores internacionales, Nestlé, PepsiCo, Unilever, otras empresas que le reclaman a sus proveedores, que muchas veces son pymes, que respondan a esas demandas del sector. Entonces ahí vemos como un gran desafío a la hora de implementar esas nuevas técnicas de producción, pero también una oportunidad de diferenciar a la producción argentina ante los mercados del mundo. Muchísimas gracias. Ahí está. Y gracias a ustedes, bueno, y espero que seguir acá aprendiendo en este encuentro. Es conocida la exposición como La Ganadera. No es lo único que ocurre ni el único sector productivo que forma parte, pero podemos decir que es protagonista la ganadería argentina. Y nos preguntamos sobre las exportaciones en un año donde han crecido en los primeros meses
pese a los precios en el mercado internacional. Miguel Jailara nos comentó y nos compartió cómo está la situación de la exportación de la carne argentina. Bueno, fue un primer semestre desafiante. Podemos empezar con decir las buenas noticias que tuvimos al final del año pasado. No están más 7 cortes de carne prohibidos, no tenemos más volúmenes restringidos para la exportación o administrados según las circunstancias en función de los precios internos, por lo cual tuvimos un primer trimestre muy dinámico en exportaciones, por ahí siguiendo con la inercia de lo que había sido un buen cierre el año 2023, sobre todo los últimos 2 meses. Además teníamos la fortaleza en ese primer trimestre de un tipo de cambio que era mucho más competitivo que el que tenemos hoy. Tengamos en cuenta que prácticamente el tipo de cambio nominal no se movió y la evolución de los precios internos y de los costos ha ido muy por encima de ese 2% mensual, por lo cual la situación se ha ido complicando mes a mes y lo vamos viendo en los volúmenes exportados que cada vez están más próximos a los del mismo mes del año pasado, cuando la diferencia era mucho más grande en la primera parte del año. Y el problema que tenemos, que no salimos a la norma de los últimos años, es una dependencia muy grande de China, donde los precios hace ya 2 años prácticamente que están en niveles mucho más bajos de lo que teníamos previamente. ¿Qué trabajos están haciendo entonces en China para revertir esta situación o para que sea un mejor mercado para la carne argentina? Bueno, en realidad China está sobreabastecido por Brasil. Brasil, nadie puede negar lo que ha sido la dinámica en producción de carne y capacidad de exportación que ha tenido en los últimos años, mientras Argentina ha estado prácticamente estancada. Y además ha incorporado nuevos proveedores como Bolivia o Colombia, ha ampliado el número de plantas en Brasil, por lo cual la carne que era relativamente escasa en 2019, la carne vacuna importada me refiero, en 2019 al mercado chino, hoy es un bien más bien abundante, por lo cual se dio vuelta a la tortilla y los que ponen el precio son los importadores y esos precios están lejos de las expectativas de nosotros los exportadores, por lo cual el desafío es buscar ser más competitivos en China vía ampliación de los protocolos sanitarios, por ejemplo, la inclusión de menudencias que está negociando actualmente el SENASA con su contraparte china, y por otro lado el desafío de buscar mercados alternativos, sobre todo en la región de Asia-Pacífico, donde tenemos pocos mercados abiertos y los que están abiertos están subexplotados, y podría decir subexplotados Filipinas o Vietnam, y nos faltaría abrir Indonesia, poder poner en marcha el mercado de Malasia con un acuerdo por la certificación halal y muchos desafíos de ese tipo a mediano y largo plazo. Me diste pie con esto que me dijiste halal para consultarte. La carne halal, la carne kosher que se vende de Argentina, ¿tiene mercados importantes en el mundo? Bueno, son dos cosas distintas. Kosher es para la comunidad judía, halal es para la comunidad musulmana. Kosher tenemos mercados importantes y de alto valor o de alto valor relativo para el tipo de producto como Israel y Estados Unidos, donde hay una gran comunidad judía. Ahí va mucho de la producción certificada kosher. Por otro lado, en halal estamos muy por detrás de Brasil en lo que es certificación. Tiene algunos requisitos que son más exigentes, como planta exclusiva de producción halal en la fecha de faena por lo menos, o en todo el ciclo productivo que sea una planta que solo hace halal. Sí puede haber atajos, como si haces kosher también puede ser halal, porque las cuestiones sanitarias son bastante similares, pero lo que nos falta es acuerdo con tener certificaciones locales halal aceptadas por nuestros mercados de destino. Como ha sido un mercado que ha quedado muy relegado en los últimos 15 años, la gente que hace ese trabajo como que dejó de hacerlo y hoy tenemos muy pocos mercados halal que estamos operativos, no te digo con grandes volúmenes, pero operativos, y eso nos restringe mucho, sobre todo en función con competidores como Brasil y ni que hablar Australia. Por último, ¿cómo están las proyecciones para el segundo semestre en materia de exportaciones siempre, no? El segundo semestre nos va a costar un poco más la dinámica de los primeros 3 meses, en la medida que el tipo de cambio sigue en estos niveles. Hoy ten en cuenta que Brasil no compite con nosotros en China, que es el mercado más grande para los dos, con un novillo de $2,65 y el nuestro está cerca de 4, por lo cual es imposible nosotros ir a poner una posición de precio por arriba de la de Brasil, por lo cual crecer en volúmenes se nos complica. Sí tenemos una posición más competitiva porque Brasil no tiene tanta capacidad de abastecer mercados como Estados Unidos, como Israel o como la Unión Europea, donde el producto argentino, al ser un mercado de mayor demanda o más exigente en términos de calidad, tiene una aceptación más grande y se puede pagar un precio diferencial. Pero mientras China sea 3 de cada 4 kilos exportados, estamos en esa disyuntiva
que el crecimiento va a tener que ser por otro lado y ese otro lado hay que desarrollarlo. Muchísimas gracias, Miguel. No, por favor, gracias a ustedes. La exposición rural comenzó el 18 de julio, terminó el 28 y este año la inauguración fue el último día, el domingo, con la presencia del presidente Javier Milei. Asistió por parte del Uruguay Fernando Matos, el ministro que siempre nos comparte sus novedades en nuestro resumen de noticias internacionales y esta vez estuvo en casa y conversó también en exclusiva con nosotros. Bueno, muy contentos de nuevamente poder estar acompañando aquí esta fiesta del campo, la fiesta de la genética, lo que es la presencia de muchas personalidades. Ayer estuvo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, visitando el predio, como es de costumbre de él respaldar todas las acciones del sector agropecuario. Y bueno, nosotros aquí como ex gremialistas, pero hoy como ministros, tuvimos la reunión del Consejo Agropecuario del Sur, Consejo de Ministros el día de ayer, que sesionó con el debut de Sergio Iraeta como secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca de Argentina y como presidente pro tempore de este cuerpo de coordinación de las políticas públicas agropecuarias con una fuerte impronta de todos los sectores asesores que tienen que ver con la temática agropecuaria no solo de la región, los temas vinculados a la sanidad animal, vegetal, los temas de comercio, los temas de biotecnología, cómo podemos coordinar y armonizar mejor las políticas en el Mercosur. Si hay algo que funciona en el Mercosur es el Consejo Agropecuario y en un ámbito de cooperación y coordinación muy importante. La primera vez de Uruguay en una expo rural aquí en Palermo. ¿Cuál es la importancia que tiene para el Uruguay? No, es muy importante porque esto ha sido referencia muchos años en cuanto a lo que es el desarrollo de la agropecuaria, de la tecnología y de la genética. Uruguay siempre está muy próximo, somos vecinos y por lo tanto muy importante es coordinar las acciones en forma conjunta. Somos competidores en el exterior, pero también debemos cooperar desde el punto de vista del desarrollo, el desafío enorme que tenemos por adelante, que es enfrentar las condiciones de un cambio climático que se ensaña con la producción. Cuando hay sequía en Argentina la sufrimos nosotros también, así que tenemos que encontrar las soluciones para adaptar la producción a un desafío de cambio climático que nos coloca en una posición de vulnerabilidad creciente. Entonces, por lo tanto, todas las políticas que tenemos de mitigar esos efectos y el posicionamiento conjunto de la región en los foros internacionales, cuando muchas veces se ataca al sector agropecuario como, por ejemplo, queriendo responsabilizarlo irresponsablemente de los efectos del cambio climático, al contrario, somos víctimas. La acción humana en el sector urbano y el sector de la energía, del petróleo, los mayores contaminantes que hay en el mundo, y evidentemente nosotros además tenemos la responsabilidad de la seguridad alimentaria, producir alimentos, fibras y bioenergía de esta región que es responsable del 30% de las exportaciones mundiales y del comercio mundial agrícola. Y también desde Uruguay se mira con detenimiento lo que puede pasar con el tiempo de acá a fin de año. En cuanto al tema climático. Con un tema sequía, la vuelta a la sequía, sí, el tema langosta. Ayer recibimos un informe de que de alguna manera la velocidad como se preveía de la variación de la temperatura en los océanos está dilatando un poco la definición, todavía estamos en cierta incertidumbre y en fase de neutralidad, así que las tendencias marcan que podemos tener una niña pero más adelantado en el tiempo y tal vez no con la intensidad que lo tuvimos hace 2 años. Entonces no creo que se repita el escenario de una sequía tan fuerte como lo tuvimos en el año 2022-23, que fue realmente muy impactante para toda la producción. Así que hay que esperar, en definitiva tenemos que tratar de mejorar nuestras políticas y nuestras prácticas para tratar de adaptarnos a esa realidad que recurrentemente retorna. Entonces yo creo que la nueva normalidad implica que tenemos que tener políticas más fuertes, más decisivas, como aspectos de riego, aspectos de seguro agropecuario. Todas estas políticas las tenemos que desarrollar a efectos de adaptarnos mucho mejor a una realidad que parece haber cambiado en el escenario productivo de la región. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos un corte, una pausa. Seguimos recorriendo el impacto de la exposición rural
en el mundo desde nuestra pantalla. No te vayas. Segundo bloque del resumen de Noticias Internacional. Hoy especial Rural de Palermo. Y los protagonistas internacionales estuvieron en nuestro estudio móvil. Te vamos a compartir a continuación los más destacados también de la región, me refiero de Latinoamérica. Empezamos por Brasil. Gerau Pereira, que es presidente de Farsul, estuvo con nosotros y nos permitió actualizar la situación de una región que también te hemos compartido cuando sufrió las inundaciones hace algunos meses nada más. Así visitó Palermo y esto nos contó. Bueno, yo diría que nosotros tenemos que ver los países del Mercosur. Sí. Y ahora entró Bolivia, ¿no? Hace poco. Y justamente estamos en este momento acá en Palermo. Tuvimos reuniones muy importantes desde Paraguay, que tuvimos en Paraguay. Ahora estamos acá. Después nos vamos a Montevideo porque Expo Inter está con mucho problema, aunque vamos a tenerla, pero está con mucho problema por el tema de las inundaciones, ¿no? Y nos preocupa, sí, en este momento, y estamos trabajando muy fuerte en este tema, que es justamente el tema de las exigencias, nuevas exigencias de la Unión Europea para importar de nuestros países. Y la importancia que nosotros tenemos que vender, así como ellos también necesitan comprar. Pero están creando reglamentos que nos van a traer muchas dificultades para exportar a estos países, que son 27 países, ¿no? Que son grandes importadores del Mercosur, y estamos muy preocupados con este tema. Respecto de ese tema, quería consultarle por las medidas que son inminentes, ya adoptadas por la Unión Europea, que tienen que ver con la exportación, entre otras cuestiones, de carne, vacuna, de zonas que no hayan sido deforestadas hasta antes del año 2022. ¿Cómo lo afecta a los países del Mercosur en términos económicos? ¿Hay alguna posibilidad de que esto tenga alguna prórroga, alguna demora? ¿Brasil en sí mismo hará algún pedido a título individual? Sí, verdad que estamos preocupados porque parece que Europa, con sus exigencias, se olvidó que la gente tiene todos los días que tomar el café de la mañana, almorzar y cenar. Porque el tema climático, el efecto invernadero, aquecimiento global, aunque sea un tema bastante controvertido, Europa lo ha adoptado como una verdad absoluta. Y esto está imponiendo a los productores y principalmente a nuestros países del Mercosur, que son importantes proveedores europeos, y con 7 cadenas de alimentos y alguna cadena forestal también, exigencias que a nosotros nos parecen muy burocráticas. Y esto nos está preocupando. Bueno, nosotros somos grandes exportadores de carne, Mercosur. Somos exportadores de café Brasil, somos grandes exportadores de soja Brasil y Argentina, y yo cuando he entrado en negociaciones con Europa, ellos me dijeron que ellos tienen una gran preocupación porque el 40% del café que va hacia Europa va de Brasil. Tienen preocupación que va a faltar el café allá en Europa, así como el tema de la soja, porque uno tiene que probar que no es de una zona deforestada. Este es el tema. Y no es una cosa muy fácil porque si tenemos Brasil, que es un país continental muy grande, tenemos el tema amazónico, que solo Amazonia es 62% del territorio brasileño. Amazonia solo es mayor que Europa. Bueno, no existe país en el mundo que tiene mejor, más cuidado con el medio ambiente do que Brasil, porque Amazonia es algo espectacularmente grande. Ese es el tema. ¿Y cómo vamos a tratar esto? Por ejemplo, yo que estoy en Río Grande del Sur, justamente acá, en el centro del Mercosur, es decir, porque es un estado que está, tiene Paraguay ahí, tiene Uruguay, tiene Argentina acá, estamos ahí. Si hay un problema en Amazonia, ¿cómo voy a pagar el problema si estoy en el Pampa, que no tiene nada que ver con esto? Entonces, son estas cosas que estamos tratando de discutir para ver cómo se puede hacer, y no sé si van a exigir ya a partir del 31 de diciembre de este año o si van a postergar. Así que estamos muy preocupados con este tema.
A partir de esta preocupación hemos estado conversando con algunos referentes argentinos que nos decían que extraoficialmente y por cuestiones inherentes a la propia Unión Europea, por cuestiones inherentes a recambios políticos en la Unión Europea, había grandes probabilidades de que efectivamente se postergaran estas medidas, más allá de que se posterguen o no. ¿Cómo están preparados hoy la Argentina y Brasil, para cumplimentar con estas reglas? Mire, además es una medida por parte de ellos muy inteligente porque protege mucho la producción europea, porque ellos imponen sanciones no a los productores del Mercosur, sino a las empresas europeas que compran el Mercosur. Claro. Y hay con multas muy pesadas, con problemas muy serios, y las empresas ya están preocupadas con este tema y ya están trayendo en sus compras futuras la posibilidad de tener eso. Bueno, yo no sé. Nosotros creo que es muy difícil cumplir las reglas, todas estas, en un corto plazo. Tenemos que tener más plazo para eso y no sé si nos vamos a ajustar, porque además nuestros principales mercados, por lo menos a Brasil, no es Europa, es China, es Asia. Los países de Asia, que son 10 países muy populosos, que ahí tenemos 700 millones de personas, donde está Filipinas, está Malasia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh. Bangladesh no está ahí, pero son muy compradores de Brasil, ¿no? Y son los principales mercados nuestros, son allá. Así que yo como productor pienso, si yo no me encuadro hacia Europa, a las exigencias europeas, que cada vez me exigen más y me compra menos, bueno, me voy a China. Ricardo Burgos estuvo con nosotros también después de estar en China recorriendo el sector productivo y sobre todo ganadero, representando a la Argentina, y con todo ese bagaje nos habló del mercado internacional desde la rural. Gracias a Agroeducación, que siempre recibía información y nunca la tomaba. Un día descubro que había un viaje a China y me anoté porque me superaba la curiosidad, dado que es uno de nuestros mercados más grandes en nuestro sector, que es la carne. Entonces quería saber de primera línea a ver qué es lo que pasaba. Y esta gente tenía un viaje fantástico donde disfrutamos mucho y aprendimos muchísimo. ¿Qué viste? ¿Qué puedes contarnos? ¿Qué sentiste? Y bueno, el primer día en Beijing nos pusieron con una señora, una ingeniera del Ministerio de Agricultura, que la verdad que tenía tantos títulos que es imposible describirlos, muy capacitada, donde nos explicó toda la actividad de China, toda la actividad comercial de la base, ¿no es cierto?, agrícola ganadera. Convengamos que yo iba en un viaje de agroeducación, gente de Rosario, básicamente de soja y derivados. Diría que el ganadero más puro era yo. Pero realmente muy interesante. Después, al otro día, creo que fue, no me acuerdo bien la fecha, nos llevaron a la universidad, donde hay un departamento que se dedica a la relación Argentina-China, en toda su parte comercial, específico. Claro. Donde creo que nosotros, fue la primera vez que se iba o la primera vez que se participaba, entonces por ahí nos faltó preparación. Bueno, había, por supuesto, en el viaje había gente muy capacitada, arrancando por Marco Faciano y Andrea Gentile, que son los de agroeducación, que conocen el tema, más un montón de productores realmente de primer nivel, de todos los ámbitos. Y bueno, no había nadie que hablara de carne, me atreví y como hasta hace no tanto tiempo estuve en la mesa de carne de CRA, estuve delegado en el IPCB, algo conozco, y bueno, hice mis preguntas y mis cuestionamientos por el tema de las achuras, por el tema de la apertura de frigoríficos y algunas otras cosas más. Todas me fueron contestadas no tan abiertamente, que están todos en veremos, que sí, que bueno, que eso no hubo una definición clara, lo cual me parece que es más político lo que estamos viviendo que otra cosa. En esa reunión estaba la gente de la embajada, estaba el delegado comercial
y el delegado agrícola de la embajada argentina en China. Aparte un montón de broker de carne, era algo fantástico. El lugar donde nos llevaron, la posibilidad de ver eso de primera mano fue algo impresionante. Creo que es algo a trabajar mucho mejor, me parece, para la próxima vuelta, pero es muy interesante. ¿Cuándo es la próxima vuelta para usted? Y bueno, la próxima vuelta para mí no sé, porque no sé si voy a ir o no, pero la realidad es que esta gente tiene las cosas muy bien armadas. Agroeducación tiene muy bien armadas las cosas, y le recomiendo a todos los productores que quieran viajar, son válidos los viajes para aprender. Bueno, recordemos y también demos a conocer qué tiene que ver con El Economista. Bueno, usted lo sabe bien de cerca, lo puede explicar mejor que yo. Y bueno, ellos son una consultora formada a partir de Salvador Di Stefano, que es un economista que en el campo lo conocemos mucho, lo escuchamos mucho y lo seguimos mucho. Sin dudas. Siempre está en todos los congresos de CRA, en todos lados. ¿Y usted hoy está con tiempo? ¿Tiene tiempo? Porque queremos recorrer su historia productiva y su historia gremial también. Tengo tiempo, sí. Y bueno, son muchos años. Claro. Desde que me recibí en el 80 a hoy he caminado tanto que realmente ya estoy jubilado. He dejado el gremialismo a partir de fin de año, salvo en la rural base mía, donde continúo todavía en el día de hoy, y pienso seguir haciéndolo. O sigue habiendo cosas que me interesan mucho, porque en mi vida lo único que he pensado es mejorar la situación de la actividad que ejercemos, y que el día que vuelva mi hijo, que lamentablemente está en España hoy en día, viviendo y trabajando, el día que vuelva al campo él, que las cosas sean distintas, que las posibilidades sean distintas. Podría decir que no es mucho lo que logré en tantos años, pero estuve 25 años en la mesa de carne de CRA, fui hasta subsecretario de CRA, estuve en Farer mucho tiempo, muchos años han pasado. Y en poco tiempo, como bien contamos, de China a la rural. Y por supuesto que entre Oriente, Occidente, nuestro cono sur, nuestro punto en el hemisferio sur, está Europa en el medio. Y también queremos hablar porque es el año de la carne libre de deforestación, de los debates del mercado común del sur con la Unión Europea, libre comercio, sí, no, medio ambiente, sustentabilidad. ¿Qué nos puede acercar también como productor y gremialista también? Porque no es un ex gremialista 100%. Estamos en un problema serio, el mundo está en un problema serio. Hemos estigmatizado un montón de cosas y la hemos llevado a un extremo. Yo creo que estamos viviendo un mundo de excesos. Entonces estamos llevando todo a un extremo de discusión que ni siquiera, si uno lo analiza bien, ni siquiera es válido. Hablar de deforestación me parece una palabra que no tendría que existir, por lo menos en nuestros campos. Nadie está pensando en terminar el campo en pos de la destrucción del ser humano. Nosotros simplemente cuando desmontamos un renoval o limpiamos una chacra es para poder seguir produciendo, que creo que es lo que necesita el mundo. Hoy en día el mundo, o sea, la cantidad de gente que hay, si no hay comida, si bien hoy hay un exceso de comida, creo que si no hay comida y no seguimos produciendo, no va a haber posibilidades. Mucha de la gente que habla gratuitamente de deforestación, de mantener los bosques, los animales, los pajaritos y todas las cosas que dicen que son válidas y fantásticas, pero no tienen ni idea de lo que pasaría si todo se limitara a eso. Si el día de mañana bajara la producción en un 50% porque no se usa más glifosato, no se desmonta más, no se hace más nada de eso, quisiera saber con el 50% de comida qué es lo que hace el resto del mundo. Y Paraguay estuvo representado por Ricardo Llano en Chacra Televisión, productor comprometido y sobre todo allegado a la Argentina. Esto nos contó desde el estudio móvil. La verdad que Palermo tiene un historial muy interesante, identifica a la Argentina como un país de primer mundo.
así como muchas cosas son de primer mundo ustedes, en el fútbol, diríamos, en los caballos, y por qué no decirlo en el campo, diríamos. Para usted venir acá es una visita obligada, ¿no se la puede perder? La verdad que era una costumbre de la familia, no salían mucho afuera, y el viaje, el visitar Palermo era, diríamos, era las playas para nosotros. No te puedo creer, ese paralelismo, esa cercanía. Exacto. Y ese respiro también. Y esto, Palermo fue siempre una universidad para nosotros, diríamos, para papá, diríamos, que venía todos los años, se llevaba cosas innovadoras de Palermo que nosotros lo poníamos en práctica. Así que lo que aprendimos aquí en Palermo es increíble, no te puedo contar. Y vos sí nos podés contar, Ricardo, con vasta trayectoria en el campo paraguayo, muy relacionado a la Argentina como ingeniero agrónomo y en tantos sectores del agro, lechería, agricultura, ganadería, porque Paraguay es muy pujante y está en un muy buen momento también. Sí, la verdad que estamos pasando por un buen momento, diríamos, y quizás esta juventud que viene por detrás de nuestra generación es la que la va a aprovechar, porque evidentemente está más capacitada, diríamos, a los tiempos, se están modernizando, las empresas se están profesionalizando, y diríamos, la verdad que el campo tiene un atractivo espectacular y una calidad de vida, diríamos, inigualable, que no se compara con ninguna otra actividad. Una de las noticias que más destacamos en nuestra línea editorial en Chacra Televisión durante este 2024 es el crecimiento de las exportaciones de la carne paraguaya, con muchísimo objetivo y destino, por ejemplo, hacia Estados Unidos. Totalmente. Verdaderamente, diríamos, uno está en busca de nuevos mercados. Pero como ustedes saben bien, diríamos, el precio, nosotros no somos fijadores de precio. Uh-huh. Tenemos una referencia, los precios se fijan en Paraguay de acuerdo al mercado interno, y lo que hacen los frigoríficos es pagar un poquito más arriba del precio del mercado interno, y hay un problema que dicen los productores que se está pagando poco. Y verdaderamente nosotros somos los productores, no tenemos nada que ver con la industria hace su trabajo y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. O sea, si el precio que se está pagando en Paraguay, porque es el precio que se debe pagar, porque los precios se fijan de acuerdo a la ley de oferta y demanda. Ricardo, hablaste de la generación que viene, de la juventud, que no pude dejar de pensar en el actual presidente, en Santiago Peña, que va a estar presente en la inauguración oficial el domingo, en 2 días nada más, este 28 de julio. ¿Cómo está el presente político y la política agropecuaria de Paraguay? Por supuesto, ¿cuál es tu visión? Bueno, primero, antes que nada, tenemos un presidente que tiene un perfil muy bueno, que es bien visto. Es un muchacho joven que tiene mucha capacidad, pero cuando uno se larga, diríamos, a la política, es tan difícil que hasta las propias gente que pasaron por la política muchas veces fracasaron. Nosotros como paraguayos estamos para ayudarle al presidente a que le salgan bien las cosas. Nosotros no somos opositores, sino vamos a también ser críticos cuando es necesario, pero sin que afectara un poco el futuro del Paraguay. Lo que es el Ministerio de Agricultura, con Carlos Jiménez, que está liderando allí en Paraguay, también viene apuntalando algo que Ricardo Llanos, que lo estamos aprovechando, hoy representa a Paraguay en Chacra Televisión, se refería a la tecnología. Va creciendo mucho, tecnología en agricultura familiar, tecnología en ganadería, tecnología en educación. ¿Cómo está vista y cómo es la relación, por ejemplo, de la producción paraguaya con el Ministerio? Yo creo que el Ministerio tiene muchos deberes todavía pendientes. Es inagotable, por más que el Ministerio de Agricultura está mejorando, siempre hay cosas, diríamos, deberes, cosas pendientes. Tiene mucho que hacer, hay que ayudarle un poco al Ministerio, porque realmente nosotros también somos parte de las políticas públicas del país, por más que estemos en el sector, pero estamos buscando el acercamiento a lo público para que esas entidades públicas puedan funcionar, digamos. Y por último, y hablando de política que también nos permite de esta manera tan abierta y en vivo y en directo, como somos y estamos en Chacra Televisión, ¿cuál es su mirada de Javier Milei? Mucha cercanía con el propio presidente de Paraguay, Santiago Peña. Javier Milei, diríamos,
es una persona que apareció de golpe en la política y realmente son jugadores que aparecen de vez en cuando. No hay mucha gente como Milei, así que hay que respetarlo a Milei. Lo que está haciendo y en la forma como está vendiendo Argentina. Vamos a dejarle que Milei recorra el mundo porque el mundo le quiere ver a Milei. Es el Lionel Messi de la política y verdaderamente Milei creo que está amparado por un equipo de trabajo que es lo importante. Mientras Milei está diciendo cosas y dice cosas y grita, hay gente que está trabajando con él. Y dentro de la rural comenzaron los Juegos Olímpicos en París y la carne argentina estuvo presente allí y lo sigue haciendo hasta el 11 de agosto. Daniel Urcía nos comentó cómo acompaña la carne a los deportistas y de qué manera está presente. Estamos con Daniel Urcía, consejero del IPCBA, que, bueno, ¿por qué la carne que toma esta decisión estratégica? Bueno, hace tiempo que en el instituto, como estrategia de comunicación, estamos trabajando en una línea que es carne y salud. En eso es carne y deporte, que van de la mano, y consideramos que en esta ocasión acompañar a los deportistas de Argentina que van a participar en los Juegos Olímpicos, que ya significa un mérito sobresaliente ser parte de la delegación, porque quiere decir que son de los mejores en cada una de sus actividades, y en un acto muy simbólico que es la entrega de la bandera argentina, una ocasión donde están todos juntos, acompañarlos con la presencia de carne y en un evento muy particular, deseándoles los mejores resultados. Como te decía antes, el mérito de participar es el principal logro y ahora ojalá se den los resultados. Bueno, en este día, digamos, de tanta emoción, después culminaron con empanadas de carne y sanguchitos también de carne argentina, que los vemos degustar a todos los chicos con mucho gusto. No, realmente, bueno, la satisfacción de que cuando terminó el acto y empezó el catering, se quedaron todos, están todos comiendo un sanguichito, una empanada. Eso nos pone felices porque significa que hay una valoración también de parte de ellos a lo que es el aporte de la carne para la salud, para el resultado deportivo, y también con algún merchandising que hemos traído, están con las gorritas de Yo Amo el Asado, así que muy felices por ese aspecto. Bueno, el trabajo del IPCBA de esto de juntar carne y salud lo están haciendo a la par de, digamos, con nutricionistas y con cardiólogos, ¿no es cierto? Bueno, toda esta línea de comunicación efectivamente se sostiene sobre todo base médica, científica, nos acompaña el doctor Tartaglioni y su equipo, después nutricionistas, los propios deportistas que por su experiencia personal reconocen lo que significa para la recuperación muscular el consumo de proteína animal. Entonces, esas experiencias que se pueden ir compartiendo, yo creo que ayuda a muchísima gente que por ahí son amateur, que quieren hacer una actividad física y bueno, empezar a conocer cuáles son las cualidades que puede aportar la carne. Nosotros lo hacemos desde un costado social, si se quiere, porque más allá de ser un instituto de promoción de la carne vacuna, esto de tratar de generar contenidos y conocimientos para ayudar en este caso a los deportistas pasa a ser una finalidad social también que llevamos adelante. Bueno, Daniel, muchas gracias y nos veremos en la próxima acción de la carne y el deporte, que seguramente será en el cruce, ¿no es cierto? Bueno, probablemente a fin de año, si no es antes, estaremos nuevamente va a ser la segunda ocasión que la carne argentina va a estar junto al cruce. La primera fue el año pasado, es una competencia de 5.000 deportistas, casi única en el mundo porque son 30 kilómetros por día en la zona de la cordillera, 2 campamentos, eso es lo que lo hace distintivo, no por la distancia, sino por pernoctar en campamentos, y toda la asistencia de carne durante
largada, llegada, campamentos y todos, es con carne argentina, entre otras, pero con una presencia muy fuerte de la carne argentina allí. Y llegando al final de esta edición especial, la presentamos a ella, Tuani Huffman, que deslumbró en la rural como tantísimos otros representantes del sector ganadero. Lo que se destaca en ella es la carne que elige La Corona, una carne que está basada en la genética internacional y una historia sin dudas que nos permite conocer mucho más de lo que pasa en Argentina y en el mundo al mismo tiempo. Muy bien, gracias. Tengo los peludos, que es Scottish West Highland, es una raza del noroeste de Escocia, de la zona montañosa, razón por la cual tienen pelo largo y cuernos, porque con los cuernos se abren paso en la nieve para poder comer el pasto debajo. Son animales muy rústicos, de zona fría por supuesto, que llegaron, por así decir, con los vikingos a las islas nórdicas de Inglaterra y Escocia, y se trabajan para carne. Son animales que no son precisamente mansos, pueden ser muy agresivos porque la agresión la tienen de años A, cuando tenían que defenderse de los lobos en Escocia. Y son son exclusivamente para frío, y en este momento estoy haciendo embriones para mandar a la Patagonia, para la zona montañosa, es decir, para los valles de la cordillera. Bien, perfecto, es espectacular. Uno no puede imaginarse una vaca que no sea esta abajo de la nieve, es toda peluda. Toda peluda. Y después, bueno, está la otra raza, que es la rubia de Aquitania, que es del sudoeste de Francia, que también es una raza carnicera, pero que tiene solo 60 años, porque nació como raza, uniendo 3 razas rubias del sudoeste de Francia contra España, que antiguamente y hoy en día también todavía, se siguen usando algunos animales para tracción, para los carros, sobre todo en la zona montañosa donde el tractor no puede dar vuelta. Entonces usan estos animales para tirar lo que sea. Bien, perfecto. Y recién nos mencionabas que hace rato que están con la raza trabajando. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, yo tengo toda la hacienda de pedigrí, la trato como si fuera rodeo general. Acá no hay florcita para nadie. Sobrevive el que sobrevive y será el más rústico. Comen lo que haya, nada en particular. Es más, no conviene darles alfalfa porque les agarra diarrea, pero si no, comen junco, comen cualquier cosa. Hasta el diario. Bueno, son muy adaptables, claramente. Sí, un año acá, con el padre del toro ese primero que está ahí, tuve que sacarle un diario de la boca. Un diario y una camisa fue. Bueno, rebeldes vinieron para Palermo. ¿Algún comentario para los productores para invitarlos a que se sumen a esta raza o algo para incentivarlos, siendo que vos tenés tantos años de trayectoria? Con el West Highland, eso es para la Patagonia. Y esos son embriones que, estamos recién fabricándolos. Y la otra raza, se cruza con todas las otras razas vacunas sin ningún problema porque la aparición es fácil, rápido desarrollo, huesos finos y un número alto para perdóname, estoy muy cansada. El rendimiento en gancho pasamos los 60-65%. Es decir, la carne que hay sobre la mesa sería 65% de todo el animal. Bueno, perfecto, es un buen número. Eso es un número muy bueno, muy bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias, un placer. Igualmente, hasta luego, gracias. Así llegamos al final de esta edición internacional, edición especial. Y por supuesto que hasta la próxima semana nos vamos a encontrar para seguir recorriendo todo lo que pasa en el mundo como siempre lo hacemos cada semana. Chau, chau y hasta la próxima.